tengamos una presentación muy breve de cada uno de los ponentes de 10-15 minutos, para después iniciar una serie de preguntas y respuestas específicas sobre los temas que se van a tratar en esta mesa. Sí quiero aclarar que los temas de responsabilidades y solución de diferencias van a ser tratados en las otras mesas, por lo cual ahorita nos vamos a enfocar sobre aquellos aspectos relevantes tanto en la licitación como en la ejecución de los contratos. Tenemos el gusto de tener como ponentes en esta mesa al licenciado José Antonio Pérez Chávez, que es especialista, abogado de la Subdirección de Desarrollo de Negocios de Pemex Exploración y Producción. Le voy a pedir al licenciado Carlos Morán, subcoordinador del Comité de Derecho Energético de esta asociación, que nos haga el favor de leer una brevísima reseña curricular del licenciado José Antonio Pérez Chávez. Carlos. Gracias. El licenciado Pérez Chávez es un abogado con una vasta experiencia en producción de energía, especialmente en el sector mexicano. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Panamericana y obtuvo grados de posgrado en Derecho Administrativo y Finanzas Corporativas. Además, ha participado en diferentes cursos de energía internacionales patrocinados por asociaciones internacionales. El licenciado Pérez Chávez inició su participación en la Oficina de Desarrollo de Negocios de Pemex, Exploración y Producción en 2008, y desde entonces se ha involucrado en distintos proyectos de exploración y producción, como por ejemplo los contratos integrales y los nuevos contratos de ejecución de Pemex. Gracias. José Antonio, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a NADE por la invitación, por la oportunidad de poder exponer algunos temas que consideramos importantes, principalmente desde el punto de vista jurídico, y también la oportunidad de poder recibir retroalimentación por parte del mercado respecto de este contrato particular de exploración y producción que estamos llevando a cabo actualmente, que se está licitando. Bueno, pues a mí me gustaría un poco generar una charla productiva, intercambio de ideas, ser breve en algunos temas. Generalmente discutimos estos contratos desde un punto de vista económico, más comercial, algunas veces desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, es rara la ocasión en la que se está ante un foro de abogados, de empresa, prestigiados con experiencia en este tipo de proyectos de relevancia, ¿no? para el país. Entonces, agradeceremos mucho sus comentarios y la retroalimentación que puedan tener. Bueno, pues yo empezaría diciendo que estos contratos son fruto de un largo proceso. No voy a ahondar mucho en todo lo que Pemex Exploración y Producción y Pemex ha recorrido para tener estos contratos, pero sí me gustaría hacer simplemente un recorrido muy rápido del camino que se ha tenido que pasar para llegar a este momento en el que estamos. Bueno, todos estos contratos surgen dentro de un marco muy particular para Petróleos Mexicanos. Como ustedes saben, la Ley de Petróleos Mexicanos se publicó a finales de 2008 y bueno, a partir de ese momento han venido surgiendo reformas muy importantes y necesarias para poder generar contratos de esta naturaleza dentro de la industria petrolera. Se publicó el reglamento, se publicaron y entraron en vigor las disposiciones para la contratación de actividades sustantivas de carácter productivo. Ha habido toda una reorganización dentro de Petróleos Mexicanos. Estos contratos en particular han sido sujetos a diferentes vistos buenos y aprobaciones por diferentes órganos internos de la entidad, como son los comités de adquisiciones, los consejos de administración del propio organismo
así como el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Entonces, bueno, esto nos da una idea de toda la retroalimentación, todas las aprobaciones que se han tenido que llevar a cabo para tener estos contratos. Por último, digamos, dentro de esta primera etapa, se publicó recientemente un decreto de reorganización, de reestructura de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, documento que es relevante porque cierra el primer ciclo desde nuestra opinión para llevar a cabo, para implementar esta reforma energética y poder cerrar algunos temas respecto a su aplicación. Bueno, pues dicho lo anterior y habiendo contextualizado un poco cuál es el esquema y cuál es el escenario en el que nos encontramos, me gustaría comentar, reiterar un poco en resumen lo que comentaba el licenciado Vaso. Estos contratos en realidad buscan complementar las capacidades de ejecución de Pemex Exploración y Producción. Es decir, en aquellos campos en los que Pemex Exploración y Producción no ha tenido la suficiente inversión o el tiempo para ejecutar, para explotarlos, bueno, pues con estos contratos la entidad pretende complementar sus capacidades y generar una producción adicional en beneficio del país. Yo diría que como resultado con estos contratos lo que se pretende es maximizar la producción al menor costo posible, bajo un esquema normativo especial, que es lo que vamos a tratar, ¿no? Lo que vamos a discutir y lo que vamos a tratar. Yo estuve pensando un poco qué es lo que podría exponer ante ustedes. Generalmente se discuten cláusulas de contrato, se discute el alcance muy particular de alguna cláusula, como por ejemplo la de cambio de ley o garantías, etc. Y muchas veces quedan dudas. Hace poco platicaba con David Enríquez el tema de la interpretación de estos contratos, que decía, oye, nos gustaría recibir cierta retroalimentación para entender el alcance de estos contratos y en su caso cómo podemos interpretar. Entonces me pareció interesante poder comentar con ustedes, discutir con ustedes el tema de la clasificación de los contratos. Claramente es un contrato de derecho administrativo que tiene ciertas particularidades. Sin embargo, abordarlos desde el punto de vista de su clasificación creo que nos puede dar luz, nos puede dar temas a discutir, lo cual me parece interesante. A mí me gustaría abordar el contrato, discutir con ustedes el contrato y generar algunas dudas sobre la naturaleza del mismo. Escogí 3 matrices o 3 puntos de clasificación para tratar de analizarlos con ustedes. El primero es saber si este es un contrato nominado o innominado, situación que resulta en un principio relevante por algunos efectos. En términos de una definición doctrinal, diríamos que los contratos innominados son aquellos que no están reglamentados por alguna ley y los contratos nominados son los que efectivamente están reglamentados por alguna ley. Entonces, estos contratos tienen un marco muy particular que es la Ley de Petróleos Mexicanos. Habría que discutir dentro de qué clasificación están los mismos. Un poco el fondo de este punto es intentar saber cuál es el esquema de interpretación o de alcance que tendrán los mismos. Para el caso de los contratos innominados, el alcance de las cláusulas y del mismo tendrá que estar sujeto en una primera instancia a las reglas generales de los contratos. Posteriormente se tendrá que atender a las estipulaciones de las partes, a las estipulaciones particulares de las partes, y en una tercera instancia a las disposiciones de contratos análogos que les fueran aplicables. Eso sería para los contratos innominados. Por otra parte, para los contratos nominados, el orden se modifica un poco. En primera instancia, se atiende a las disposiciones que están en el propio contrato. A las disposiciones que reglamentan el propio contrato, en el caso de los nominados.
Posteriormente se entra a las reglas de los contratos. Y por último, a las estipulaciones establecidas por las partes. Eso sería en una primera instancia, en la distinción de los nominados y nominados. Por otra parte, dada el alcance del contrato, como vimos en algunas láminas del licenciado Basso, este contrato genera una serie de obligaciones, principalmente para el contratista. Desde luego para Pemex también, pero las obligaciones que tiene el contratista de presentar un programa anual, un programa de desarrollo, de hacer ciertas inversiones, dan una naturaleza muy particular al mismo. Entonces, el tema de discutiríamos brevemente, pondremos sobre la mesa el tema de la aleatoriedad y la conmutatividad del contrato. En términos del artículo 1838, sabemos que los contratos onerosos conmutativos son aquellos cuando las prestaciones que se deben a las partes son ciertas desde que se celebre el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciarse inmediatamente el beneficio o la pérdida que les causan a este. Esa sería una definición de un contrato conmutativo. Por otra parte, el contrato aleatorio es el que implica un riesgo. Y en términos del propio Código Civil, un contrato aleatorio es cualquiera cuando, en cualquier contrato cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de las ganancias o pérdidas sino hasta que ese acontecimiento se realice. Prácticamente esta distinción entre aleatorios y conmutativos generan algunas distinciones a nivel doctrinal, que pueden tener algunas diferencias en cuanto a su aplicación. En caso de que consideráramos que este contrato si es un contrato conmutativo, bueno, aplican algunas reglas muy particulares del régimen civil o administrativo, y en caso de que consideramos que es aleatorio, bueno, también genera algunos tipos de excepciones, como por ejemplo la lesión, que no sería aplicable en su caso, o algunas restricciones en cuanto a su aplicación. Y por último, la distinción que consideré interesante comentar con ustedes es la de si es un contrato principal o accesorio. También podría haber algún tipo de discusión al respecto. A pesar de que en principio pudiéramos pensar que es un contrato principal, ya que el mismo no depende de la celebración de algún contrato adicional, o su existencia no depende de un contrato adicional, es cierto que estos contratos dependen en algunas ocasiones de aprobaciones administrativas, como por ejemplo puede ser una asignación petrolera. Entonces, es un tema interesante que pongo sobre la mesa, ¿no?, para generar una discusión posterior. Entonces, dicho lo anterior, me parece que las discusiones que podemos tener a continuación sobre algunas cláusulas que voy a explicar muy particulares se pueden gestar desde el punto de vista desde la clasificación del contrato, ¿no?, de estas tres clasificaciones. Una puede ser, como dijimos, si es aleatorio o conmutativo el contrato; otra pudiera ser si es accesorio o principal; y una tercera es si el contrato es nominado o innominado. Bueno, yo escogí algunas cláusulas del contrato, algunas figuras más que cláusulas. Me parece interesante explicar y discutir con ustedes. Estas tres cláusulas, bueno, una es el esquema de garantías. Son diferentes cláusulas que manejan el esquema de garantías en este contrato. Dada la naturaleza del mismo, bueno, nosotros, PEP estableció tres tipos de garantías en este contrato. Una es la garantía de seriedad, que viene desde el procedimiento de licitación. Esta garantía hasta cierto punto es novedosa, ya que no se contempla en la Ley de Obras Públicas. En algún momento se estuvo contemplada en la Ley de Obras Públicas pedir
pedirle a los contratistas o a los licitantes más bien una garantía de seriedad, a efecto de que soportaran sus propuestas, de que no presentaran información errónea o falsa, etc. Actualmente nuestro contrato, el marco legal nos permite establecer esta primera garantía. Para el caso en particular de los contratos de la región norte, es una garantía de $1 millón la que se pide a los licitantes, con la finalidad de que soporten su oferta y la presenten de una manera veraz, efectiva, y que una vez que pudieran ser adjudicatarios o estuvieran en un segundo lugar, puedan sostener su oferta. Esa es la primera garantía dentro del esquema de garantías que actualmente estamos considerando en el contrato. La segunda garantía, por orden de aparición, es la garantía corporativa. Como el licenciado Guaso comentó, bueno, dada la naturaleza, insisto en la naturaleza un poco de estos contratos, se ha permitido cierta flexibilidad en cuanto a la participación de las empresas que pueden resultar adjudicatarios de este contrato o incluso dentro de la propia contratista. En el caso de la garantía corporativa, lo que se pretende es que la empresa que acredita las capacidades dentro de un consorcio o una matriz que acredita las capacidades del propio contratista o del vehículo de propósito específico, es que esté dentro del consorcio, que pueda garantizar esas capacidades técnicas o financieras que aportó a su filial para mantenerse durante la vida del contrato. Esta garantía corporativa, bueno, varía de bloque en bloque, y es una garantía que es muy interesante, da para mucha discusión desde un punto de vista jurídico por su nivel de ejecutoriedad y la forma en la que se otorga y cómo se otorga, ¿no? Y por último, la garantía de cumplimiento. Esta garantía, digamos, es bastante usual dentro de este tipo de contratos. Yo diría contratos de infraestructura, contratos de gran envergadura, de obras mayores o de servicios de relevancia como este para petróleos mexicanos. Esta garantía de cumplimiento, bueno, pues puede ser otorgada vía fianza o vía carta de crédito. Hemos decidido incluir la forma de garantía vía fianza para dar cierta flexibilidad a los contratistas. Sabemos que el nivel de ejecución es diferente entre la carta de crédito y la fianza, pero bueno, son dos instrumentos, son dos títulos que dan certeza a la institución. Yo diría que estas cartas, bueno, pues estas garantías de cumplimiento no tienen mayor finalidad que poder garantizar hacia dentro de la entidad el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Estas garantías, bueno, como ustedes saben, dentro del contrato son renovadas año con año. Hay una garantía para la obligación mínima inicial de trabajo, que es del 100% del valor de los servicios que se van a ejecutar, y posteriormente por año se tiene que ir renovando o actualizando al monto que aplique esa garantía para cumplir con las obligaciones de cada contratista. Y bueno, pues yo diría que con eso se sientan las bases para poder tener alguna discusión, igual poder entrar alguna cláusula muy particular, pero sí quería sentar la base y dejar sobre la mesa el tema de la naturaleza del contrato. Muchas veces no se discute a fondo, a un nivel serio, este tipo de temas. O sea, ante qué figura contractual estamos, qué alcances tiene, qué approach tenemos que tener para desentrañar en algunos casos el sentido y el alcance de algunas de sus cláusulas. Entonces, bueno, yo con esto terminaría la introducción o la parte inicial de la plática, y bueno, ojalá y se genere una discusión interesante al respecto. Muchas gracias, José Antonio. Carlos, que posiblemente
el currículum de David Enríquez, del doctor David Enríquez, antes de su presentación, por favor. Perdón que lea así, pero me dieron los currículums en inglés, así que estoy traduciendo, no es que tengan problemas para mí. Bueno, el doctor David Enríquez es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT desde 2004. Es profesor del ITAM, de las materias de Derecho Internacional Privado y de contratos mercantiles. Es autor de varios libros en materia de derecho marítimo y petróleo y gas y de derecho económico internacional. Asimismo es coautor de varios libros, incluyendo Cruzando Límites sobre las reservas transfronterizas de México, y bueno, estudió Derecho en la Universidad Panamericana de Guadalajara y cuenta con una maestría en Derecho Marítimo por el Instituto de Estudios Marítimos de Gijón y otra maestría en Derecho Marítimo por la Universidad de Southampton y su doctorado en la Universidad Panamericana. Gracias, Carlos. Muchas gracias a Nada, muchas gracias Eduardo y Carlos por la invitación. Es un gusto compartir la mesa con los colegas, con Sergio y con José Antonio. Y un poco la idea, y ahora platicaba con algunos colegas, que la idea de la mesa realmente es muy informal, es más bien como poder comentar con ustedes. Aquí hay muchas caras conocidas de gente del sector que creo que entre todos tenemos mucho que aportar, y lejos de una exposición tan José Antonio y una excelente exposición como acostumbra Sergio en toda la dimensión económica y de la razón del negocio, del modelo de negocio de Pemex y de lo exitoso, esperamos que sean el esquema de contratos para campos maduros. Lo que se me ocurría en esta primera mesa, creo que va a haber varias mesas temáticas, es contar un poco como la perspectiva como consultor en una primera experiencia. Desde luego no voy a comentar, no representamos en confidencia los puntos de vista personales. Se me ocurría platicar un poco a partir de las dimensiones que uno enfrenta en este ejercicio. En alguna ocasión, hace unos meses, platicaba que en la implementación de este tipo de contratos, uno, además de ser abogado, tiene que ser en buena medida antropólogo, sociólogo y a veces hasta psicólogo o psiquiatra, dependiendo de los temas que enfrentan. En la industria petrolera uno muchas veces es psiquiatra, porque hay muchos temas irracionales. Afortunadamente creo que el equipo de Sergio José Antonio le ha dado mucha racionalidad al sistema de exploración y producción a partir de esta agregación de valor con las empresas privadas. Las dimensiones que me parecen son prudentes. Primero, hacer un contexto en donde podemos señalar que la relación, finalmente en la industria petrolera como en otras muchas, lo que buscamos es una relación idónea entre el upside y el downside. O sea, todos queremos recibir una compensación alta, haciendo lo mínimo posible, y Pemex quiere lo contrario, y hay una racionalidad intermedia entre eso para realmente agregar valor económico, que es el fin de la legislación de Pemex. Pues me parece que la tendencia que se ha encontrado a través de la reforma de 2008 y de los contratos que realmente son realmente bebés de la unidad de Sergio de José Antonio, que luego ponen a disposición de las áreas operativas de Pemex, o sea, de la región sur, de la región norte, etc., tienen esa clara tendencia a buscar esta racionalidad y este mejor equilibrio entre el upside y el downside. Pues me parece que va como en el sentido correcto, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de reembolso exploratorio me parece que va en un camino correcto, sobre todo cuando pensamos en los proyectos grandes del futuro de aguas profundas, etc. El
el pensar en un reconocimiento parcial y limitado del esfuerzo exploratorio, pues, sería el no hacerlo, el no reconocer eso, sería francamente un error. O sea, a mí en lo personal me da gusto que haya esa tendencia en Pemex, que yo creo que muchos consultores, amigos, críticos, etcétera, le han hecho saber de la importancia de reconocer ese tema exploratorio, que no es tan blanco y negro, ¿no? Que ahorita lo vamos a comentar en la segunda pregunta. Entonces, me parece que las dimensiones de las cuales podemos hablar, yo soy medio rollero, o sea, a lo mejor no me tengo que callar aquí ahora, pero en los 10 minutos que me quedan, me parece que vamos a hablar de 3 dimensiones, ¿no? Una es la dimensión hacia PEP, digamos, la dimensión contratista PEP. Otra es la dimensión muy distinta, con componentes muy interesantes, que es la dimensión del contratista con su socio del vehículo de la familia PMI, como bien decía Steffi, que afortunadamente es de la familia PMI y que ha sido, me parece, excelentemente asesorado por un consorcio de firmas, de las cuales hay por aquí una presente, y que tuvimos el gusto de colaborar, me parece, de un modo muy a gusto y me parece que con una orientación muy de negocio para encontrar el mejor modelo contractual para la región sur, en el caso de Santuario y de Magallanes. Una tercera dimensión es la del contratista con su red de subcontratistas y cómo diversificamos y pulverizamos en la medida posible los riesgos. Y por último, una muy importante que a veces no se considera, y sobre todo en algunos contratos marítimos, por ejemplo, los contratos de atún y arenque, que tienen una connotación muy interesante desde el punto de vista de responsabilidades, de contingencias, etc., que los hacen especialmente atractivos desde el análisis jurídico-económico. Y ese último ámbito de relación es entre el contratista y las autoridades, porque finalmente hay un esquema no contractual que debemos de tener en cuenta, sobre todo, repito, en todos, pero sobre todo en los casos de entonces, muy brevemente, en la dimensión con PEP, me parece, digamos, en la dimensión contratista PEP, me parece que hay dos elementos a resaltar, y sé que va a haber una mesa sobre ese punto, pero me parece que es muy importante que seamos en la integración de costo, porque finalmente uno tiene una chamba importante como abogado en el ámbito de la integración de costos, porque finalmente hay temas de responsabilidades, de obligaciones, de contingencias, etcétera, que tienen una expresión de costo, ¿no? Finalmente, como decía un profe en Southampton, money matters, ¿no? Pues muchos de los abogados lo vemos como la especulación jurídica, ¿no? Y luego los econometristas y los financieros, con quienes a veces no estamos suficientemente conectados, no logran captar, no logramos expresar la necesidad de saber cómo va a integrar esa posible contingencia en su costo, o no integrarla para ser competitivo y más bien persignarse o santiguarse para que eso nunca se dé. Me parece que una de las reflexiones importantes en la dimensión del contrato de servicios con PEP es cómo debemos de diversificar la dimensión de responsabilidades. Hay, haciendo un poco de historia, en los ámbitos de aprobación de los contratos para el modelo de contratos para la región sur, ya con miembros con consejeros profesionales en Pemex, y como algunos de ustedes sabrán, prácticamente en la última sesión, en las últimas 2 sesiones, ya ni siquiera en este comité que me gusta mucho, el acrónimo, el CAOS, de Anon y CAOS, en el Consejo de Administración de Pemex, uno de los últimos temas que fueron aprobados, digamos que estaban como ahí entre corchetes, era la dimensión de responsabilidad ambiental. Especialmente en el caso de atún y arenque, en todos, pero especialmente en el caso de atún y arenque, este es un tema especialmente importante y seguramente se tocará con profundidad en la siguiente mesa, puesto que de ahí deriva la construcción de la cláusula y la historia, la relatoría de la construcción de la cláusula de responsabilidad en general y particularmente responsabilidad ambiental,
hace que como abogados tengamos una chamba muy acuciosa de ver las dimensiones de la responsabilidad subjetiva, objetiva, su dimensión contractual, extracontractual, el riesgo creado, etc., para ver cómo, digamos, el esquema asegurativo que necesitamos, pero además si debemos o no debemos integrar al costo y cómo debemos integrar al costo una posible contingencia en una materia de ese tipo, de esa naturaleza de responsabilidad. Entonces, me parece que es un área de oportunidad muy interesante para estudiar en esta primera dimensión como contratista hacia PEP. Un tema que también me parece importante y que yo tengo un chorro de dudas de los contratos, como seguramente muchos de ustedes, entonces mi posición acá es más será más como preguntón que como respondo. Ahí me surgen muchas dudas del contrato. Seguramente entre todos en las juntas de declaraciones nos esforzaremos por tener, para bien de los proyectos, un tema consolidado en las preguntas que tenemos tanto hacia las bases como hacia el modelo contractual. Pero hay un tema a mí que me preocupa mucho, y es el tema de la reserva de servicios de PEP, que está en las bases, no recuerdo el punto, pero la reserva de servicios de PEP cuando ganemos más de un campo en la región norte, o cuando tengamos más de un campo, digamos, acumulado entre la región sur y la región norte, que esto naturalmente aplicará solamente en su caso, si es que se es desafortunado, a Schlumberger o a Petrofac, pero le puede ocurrir a quien sea que gane más de 2 contratos en la región norte. Y por ser un tema en buena medida de generar sinergias y economías de escala, pues todos aquí, todos nuestros clientes seguramente le quieren poner más de algún campo, ¿no? Entonces, este caso de la reserva de derechos que hace PEP para realizar los servicios que está en las bases, y que puedo en una ocasión comentar con usted, no puedo entender más o menos de dónde deriva, me gustaría que lo comentáramos en su momento. Es un tema que en lo personal me parece muy sensible, el cómo se ha expresado en las bases, y que lo comentamos un momento. La otra dimensión es la dimensión de contratista con nuestro socio de la familia PMI. Como digo, y bien lo comentaba Sergio, y eso ha sido un tema obviamente muy sensible desde antes de la ronda 1, desde que se abrió el concepto de cómo llevar el tema del 10%. Un tema muy sensible, y la verdad de las cosas es que yo creo que muchos, era uno de los críticos a este tema. Y la verdad de las cosas es que ahora ya no soy tan crítico, y creo que se le puede ver una ventaja muy interesante, no solamente es un tema, una ventaja como, digamos, para nuestros clientes, pero también una ventaja para el proyecto, y una ventaja, suena acá más político, pero creo que es una ventaja como nacional el contar en el barco con alguien de la familia Pemex, digamos, con alguien de la familia Pemex, porque finalmente hay sinergias en llevarlo de esa forma. En el caso de la región sur, la verdad es que la experiencia fue bien interesante. En el caso de nosotros en Woodridge, asesorando a nuestro cliente para la región sur en la negociación del vehículo contractual del 10%, fue muy interesante, y la verdad es que la experiencia de haberlo llevado con nuestros interlocutores de Pemex, de la subdirección de análisis económico de Pemex, con PMI, con los consultores Norton Rose y Barrera, con el anuncio de los colegas, fue, la verdad, creo que el haberlo llevado con ese equipo fue muy positivo, porque realmente podíamos entrar a deal breakers realmente, ¿no? Decir, bueno, pues sabes que mejor es que tú tomes las garantías, porque yo no voy a firmar el 10% contigo en esos términos, porque pues, tú serás el 10%, pero tienes un hermanote que se llama PEP, que es mi cliente, o que es nuestro cliente. Pero me parece que fue un ejercicio muy interesante, y ahora, como decía, no soy tan crítico, y creo que le veo la conveniencia de tener este vehículo del 10%, y vamos a comentar las razones.
más allá de las financieras, que la verdad es que no son como las realmente importantes, creo yo, las financieras, sino las sinergias que se pueden encontrar entre los grupos. Luego viene la dimensión, ya con esto dos cositas termino, la dimensión con los subcontratistas. Finalmente, nosotros vamos a operar, nuestros clientes van a operar en buena medida como desarrolladores del proyecto y tomarán parte de las funciones del proyecto, pero en buena medida pues vamos a ser desarrolladores. Entonces, es un tema de cómo somos eficientes en costos y tenemos el mayor nivel de productividad para incrementar la producción. Pero el punto para nosotros como abogados es cómo vamos a diversificar esta responsabilidad de riesgos, contingencias, etcétera. ¿Qué vehículos financieros vamos a utilizar para amarrar a nuestros compadres o contratistas en un negocio tan complejo y con un nivel de contingencias tan importante, sobre todo para Arenque y para Atún? Y para cualquier contrato offshore desde mi punto de vista y muchísimo más aún para los contratos próximos de aguas profundas. Y por último, y algo que a veces no consideramos, es la dimensión con nuestros queridos amigos las autoridades, en donde pues, finalmente estamos en un ámbito de responsabilidades también, digamos, de incumplimientos de normativa ambiental, etcétera, de posibles catástrofes ambientales. Y como les digo, desde el punto de vista de la construcción de la cláusula de responsabilidad, especialmente la ambiental, pues al parecer suena como muy bonito el tema de que la zona Pemex, pero luego si uno lee un poquito más la letra chiquita, pues la verdad es que casi nunca la zona Pemex, por lo que vamos a comentar en su momento. O sea, eso hace que la forma en la que tenemos que generar back-to-backs o instrumentos financieros, etcétera, con nuestras redes de contratistas, pues es fundamental. Y bueno, con eso se pita el tiempo, pero me parece que puedo complementar los comentarios de José Antonio y sentar con lo demás para platicar con usted. Yo creo que es muy importante lo que comenta David. Yo tengo algunos comentarios al respecto, porque digamos, se sientan las bases muy bien para tener una buena ronda de preguntas y respuestas ya sobre temas particulares. Claro, haciendo la aclaración de que, bueno, esto no es una junta de aclaraciones, ¿no? Porque muchas veces se aprovecha para decir, oye, contesta, ¿no? Y tú dijiste, tú no dijiste, etc. Nosotros como Oficina de Desarrollo de Negocios, pues, por una parte estamos sujetos a un procedimiento muy formal al que nos apegamos, al que tratamos de ser muy institucionales y tratar de ser muy transparentes en lo que se hace en el procedimiento. Pero por otra parte, bueno, somos una subdirección de desarrollo de negocios que estamos muy interesados en recibir cualquier comentario, cualquier discusión en aras de mejorar un contrato, de hacerlo competitivo. Y bueno, dicho lo anterior, en respuesta un poco a lo que expone David Enríquez, nosotros PEP considera que este es un contrato competitivo. Hemos tenido acercamiento con distintas compañías. Hicimos recientemente un roadshow para hacer saber qué es lo que PEP está ofreciendo con este esquema y lo que está dispuesto a ofrecer en un futuro. Y uno de los puntos principales es hacer competitivo el contrato. Desde luego, la experiencia que existe en las compañías y la responsabilidad que existe por parte de firmar un contrato es fundamental. Y una buena licitación con compañías responsables está sobreentendido, ¿no? Está sobreentendido. Entonces, un poco esa parte, bueno, David, hablaste de varias dimensiones, ¿no? De 4 dimensiones particularmente muy interesantes. Creo que cada una da para muchos temas de discusión. La primera dimensión que comentabas, la relación contratista. PEP es una relación que a lo mejor es donde valdría la pena en un principio centrar la discusión por lo que comentaba, ¿no? La naturaleza del contrato es el contrato principal, es el granting instrument, ¿no? Para efectos prácticos. De ahí generan una serie de obligaciones y tenemos que volver insisto, a la naturaleza del contrato, porque a lo mejor muchas de los cuestionamientos y de tus inquietudes parten de la naturaleza del mismo, como un contrato principal, como un contrato ya sea aleatorio, conmutativo, etc. Creo que la lógica detrás del contrato está clara. El contratista tiene una serie de obligaciones
corre con ciertos temas de inversión, de ejecución, de expertise que tienen que ser respetados, ¿no? Pero por otra parte también la entidad requiere de ciertas garantías y de cierta seguridad en ciertos temas. Entonces, no hay vuelta de hoja. Podríamos sentar las bases de discusión insistiendo en la naturaleza del contrato, ¿no? Y a lo mejor, ya que se genera la discusión, podría comentar algo sobre la participación de Pemex en los servicios, que ese es la inquietud que dices que te preocupa. Gracias, José Antonio. Aquí hay un tema, estás tomando un punto toral. Desde un principio se discutió con el nuevo régimen contractual de Petróleos Mexicanos a partir de 2008, que se implementó prácticamente hasta 2010. Todos lo sabemos que tuvimos la ley en noviembre de 2008, el reglamento de 2009, las DACs en 2010, cambios a las DACs, y después toda la instrumentación y creación de un nuevo esquema contractual precisamente para actividades de exploración y producción. Hablando de la naturaleza, son nominados y nominados. Las propias DAC establecen en el artículo 79, fracción tercera, de manera muy clara, que una de las modalidades específicas de los contratos, entendemos administrativos, de Petróleos Mexicanos, van a ser aquellos contratos de exploración y producción, contratos de desarrollo como tal. Y sin embargo, se están incluyendo una serie de disposiciones de derecho común. El otro día platicábamos, el artículo 51, si bien es cierto, nos establece que se podrán tener modalidades específicas de contratación de Petróleos Mexicanos, se señala que se podrán utilizar muchas figuras del derecho común, y es algo que se está haciendo en estos contratos. Entonces, de utilidad práctica para las empresas licitantes, las empresas contratistas, ¿qué tan relevante es definir esa naturaleza? Gracias. Es muy buen punto. Cuando le preguntaba a Sergio, le hacía esta sugerencia de tener sus declaraciones, primero lo felicitaba por el ejercicio de estos 10 años. Son pioneros su equipo en esto. Es claro, o sea, si uno ve a Pemex, los Frankenstein contracts que en su momento había, y yo creo que todos los hemos vivido, y no tengo ya mis canas, pero tampoco tengo tantos años, pero me tocó ver a principios de mi ejercicio, casi todo lo que veía uno era contratos Frankenstein, ¿no? O sea, se tomaba de aquí, de allá, de acullá, y quedaba una cosa complejísima. Y creo que ahora, y las licitaciones, todos lo recordaremos, eran o sea, teníamos que casi tumbar muros en las oficinas para poder acomodar todas las carpetas para cualquier licitación, aunque fuera de 3 pesos. Y ahora recuerdo en el caso de la región sur, me acuerdo que nuestra carpetita de calificación, como las de seguramente muchos de ustedes, pues era así. O sea, y el hecho de que se haya logrado ese ejercicio de simplificación con el objetivo de lograr, digamos, de generar valor económico para la industria petrolera y específicamente para Pemex, me parece que es en buena medida a partir de que Pemex y el equipo de Sergio, de José Antonio y demás, logró darse cuenta que no era imposible atraer, digamos, empresas, un buen número de empresas que compitieran entre ellas de buen nivel para que hubiera una lógica de contratación internacional. Entonces, a tu pregunta, Eduardo, la forma de posibilitarlo ha sido a partir de la incorporación de figuras de derecho común y sobre todo de estándares internacionales de la industria. Me parece que México poco a poco se va apareciendo, digamos que ya se está gestando lo que ya se viene conociendo en el mundo como el modelo mexicano de contratación, porque no tiene, es el propio modelo, pero es un modelo con características internacionales, pero con ciertos particularismos propios. Y ahí me tocó hace poco dar una charla en Ecuador, por ejemplo, y ya hay algunos países de América Latina que están viendo cómo modificar sistemas de contratación hacia algo parecido a lo que está haciendo Pemex en 2008. Muchas gracias. Pues antes de abrir el foro a las preguntas de todos ustedes, hay un tema que me preocupa, y retomando precisamente estas ideas que estamos buscando, equilibrios en el modelo mexicano de exploración y producción. Si bien es cierto, se ha hecho un gran esfuerzo
A mí me preocupa que existen muchas cláusulas en el contrato, donde se menciona que si el contratista no cumple con alguna obligación particular o la presentación de un tipo de documento, va a existir se va a dar una terminación automática del contrato, y eso lo decide unilateralmente Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción. Jurídicamente sabemos que el Código Civil nos establece una regla muy clara, muy precisa, que no se puede dejar al arbitrio de una sola de las partes la decisión del juicio. Y en el caso del modelo de contrato que hemos estado analizando, que ha sido en particular el de Aninque, sí existen diversas disposiciones que señalan que si el contratista no presenta un informe, no presenta un documento específico, se dará por entendido que no existe interés de parte del contratista y se dará una terminación, vamos a llamar, automática. ¿Qué opinas sobre ese punto? Porque si bien es cierto que tenemos un nuevo modelo que está buscando mayores equilibrios, pues parece que todavía tenemos algunas reminiscencias de yo soy autoridad, yo tomo la decisión de rescindir el contrato, de darlo por terminado de manera unilateral. ¿Qué opinas? Bueno, claramente es un tema de suma relevancia, ¿no? Es un tema de suma relevancia y es totalmente entendible, ¿no? En muchas reuniones en las que participo, en las que comentamos y demás, llegaba gente de compañías internacionales y nos decía, oye, y este contrato establece el derecho de Petróleos Mexicanos de terminar anticipadamente el contrato por interés general, porque nosotros sabemos que en los contratos mexicanos existe esa cláusula. La respuesta es no. Este contrato ya no está sujeto a la ley de obras públicas y no existe un artículo, un mandato legal en donde se tenía que establecer o se establecía o digamos estaba establecido por norma, ¿no? La posibilidad de que la entidad contratante, Pemex, CFE, SCT, pudiera terminar anticipadamente un contrato por interés general, sabiendo lo que eso significa en derecho mexicano, ¿no? ¿Qué es interés general? Entonces, bueno, generaba una discusión muy interesante. Sin embargo, Eduardo, yo no coincido contigo de que el contrato diga, oye, pues que puede, o sea, el contrato actualmente establece la posibilidad de Petróleos Mexicanos de terminar anticipadamente un contrato porque no entrega un papel. O sea, yo creo que está sumamente cuidado ese tema en el contrato actual. Me parece que son cláusulas totalmente razonables, claras, entendibles, dado el esquema de contratación. Existen algunos supuestos para dar por terminado el contrato. Yo creo que el más relevante es el derecho. Hay una cláusula, la 21.6 y la 22.8, que establecen el derecho del PEP de dar por terminado anticipadamente el contrato en supuestos, digamos, números clausus o de manera limitada, ¿no? Que son supuestos que, digamos, se utilizan en la propia industria. Uno de ellos es cuando existe alguna suspensión en la ejecución de los trabajos y no se sabe la temporalidad de esa suspensión. Entonces, pudiera dar por terminado, ese es un supuesto. Otro supuesto es por causas que impidan la ejecución de los servicios, ¿no? Por causas ajenas a cualquiera de las partes, por el caso fortuito o fuerza mayor. Y a lo mejor el supuesto más relevante es el de la no rentabilidad del contrato, pero ya no es un supuesto, digamos, teórico o doctrinal, sino que está muy bien establecido en el contrato, en el sentido de que en el momento en que el contrato por un año genere flujo de efectivo disponible cero, es cuando se puede dar por terminado. Entonces son supuestos muy claros, limitados, que dan seguridad jurídica al contratista. ¿Se está logrando ese? Mi opinión es que sí. Muy bien. Se abre el panel a preguntas de todos ustedes, por favor. Sí. Les reiteramos la petición de dar su nombre, la empresa a la que representa y cualquier tipo de pregunta a cualquiera de nuestros expositores, por favor.
Alfredo García de BP. Cuando el flujo de efectivo disponible es cero, estás diciendo que puede ser un motivo de la cancelación del contrato. Este flujo de efectivo supongo que debe ser un periodo, o sea, no nada más es de que a lo mejor a un año. Sí. Okay. Esa era la pregunta, porque puede ser que sea condiciones de mercado que el flujo de efectivo sea cero. No, por un año, digamos, sí tiene un límite. Yo creo que es una cláusula básica que tienen que checar los abogados, que tienen que checar los financieros. El supuesto es claro, es durante un año. $12 meses es lo que dice el contrato. Muy bien, entonces tenemos otra pregunta. También me gustaría que nos platicaran, si es posible, David o José Antonio, sobre el derecho de renuncia de los contratistas. La cláusula 3.3 es una figura distinta, diferente, que no se ha utilizado en muchos otros contratos de petróleo mexicano. No incluyeron una modalidad especial de este derecho de renuncia. ¿Algún comentario, José Antonio? David, este punto particular. Pues yo diría que es una figura básica que tiene a la naturaleza del contrato. O sea, un poco volviendo a las obligaciones del contratista. Pues el contratista tiene una serie de obligaciones, firma una serie de compromisos dentro del periodo inicial, incluso durante los periodos subsecuentes. Entonces, bueno, es una cláusula de salida que tiene con una serie de consecuencias naturales o entendibles, dado el alcance del contrato. Pero eso es una importancia. Sí, yo diría que aquí es una de las expresiones de internacionalización de los contratos de Pemex, ¿no? Es un tema pues, básico para cualquier operador, para cualquier desarrollador, tener una cláusula de escape por campo, por la totalidad, etc. Y cuando hay una serie de razones financieras, operativas que pueden llevarlo a tomar esta decisión, nosotros hemos visto como positiva, ¿no? este tipo de cláusulas y ligando un poquito al tema anterior de revisión administrativa, determinación anticipada y demás. Desde luego ahí, yo creo que poco a poco se irán puliendo las cláusulas rescisorias, determinación, etc. Pero me parece que va cada vez más orientado a temas de principios, ¿no? como de principios de racionalidad, y hay periodos de cura, etc. Entonces, hay temas que todavía quedan demasiado genéricos, que luego uno lo pone medio a temblar, ¿no? Si se dan algún tipo de supuestos que algunos son remediables, son curables, ¿no? Pero otros no lo son, otros son temas más de origen corporativo, de reorganizaciones, etc. Entonces, en alguna ocasión platicaba con un director para país, con un country manager de una IOC, me decía, mira, las IOC estamos para tomar riesgos, ¿no? O sea, no le sacamos el riesgo, llevamos en este business ahí 170 años y a eso nos dedicamos. Lo que no nos gusta es cuando lo que tomamos del downside no está reflejado en el upside. Y la verdad es que pues, tiene mucha razón. O sea, yo creo que las empresas de servicios petroleros, tanto las operadoras petroleras principales, las IOCs como las independientes y las empresas de servicios petroleros, están acostumbradas a tomar riesgos y están acostumbradas a vivir experiencias o poder graduar la posibilidad de determinaciones anticipadas, de revisiones administrativas, etc. ¿no? Y a medir cuándo eso realmente se tipifica, ¿no? Porque una cosa es que lo tengas ahí y otra cosa es que se realice, ¿no? O sea, que ese riesgo que tiene el rescisor, por ejemplo, se tipifique en la realidad. Entonces, yo creo que hay, digamos, margen de maniobra para irlos mejorando las determinaciones anticipadas, rescisiones, etc. Pero sí hay una evolución. O sea, sí hay un cambio importante a partir de un criterio de racionalidad, porque si no simplemente no podrías atraer al tipo de actores o de jugadores que quieres atraer.
Y bueno, a tu pregunta, el tema de conseguir contratista es un tema como transversal en la industria. Uno puede comparar los contratos de AIPM, los modelos de contratos de AIPM. En realidad no hay contratos. En una ocasión la presentación del libro de transacciones petroleras internacionales que hicimos con el ITAM de la Universidad de Houston, platicamos que pues, en realidad no hay contratos petroleros en este sentido. Todo es, o sea, no puedes encontrar modelos reales, todas son adaptaciones, todo es adaptable y todo efectivamente se adapta. Entonces, en una visión así medio deconstructivista, no se puede hablar de tanto de modelos. Y me parece que puedes encontrar como el modelo de tal país, de tal petrolera para tal tema, ¿no? En donde hay una racionalidad de fondo. Entonces me parece que pues, todos nos tendremos que acostumbrar. De hecho, estamos acostumbrados a los modelos mexicanos que eran como muy franquistianos. Ahora nos vamos a acostumbrar a modelos para contratos de servicios integrales y ojalá que cada vez sean más así para contratos transaccionales, no solamente de E&P, sino de otros temas, mucho más orientados a racionalidad económica. Bueno, que digamos esa parte parece estar, queda claro, parecería estar clara a lo mejor no para mucha gente, pero del tema económico, ¿no? Siempre existe atrás de un contrato un modelo económico, sea un Excel, sea una ecuación, sea una frase, y muchos de estos contratos traen un modelo económico detrás. La cláusula de cambio en ley es una cláusula muy interesante. Yo diría que se subsana en muchos supuestos por el propio contrato, por las figuras del propio contrato. A diferencia, por ejemplo, de una cláusula de cambio en ley en un IPP, en donde más bien contemplas cambios de legislación, por ejemplo, en alguna norma oficial mexicana donde incluyes algún tipo de tecnología especial y demás, y pues tiene que ser reconocida al productor. En estos contratos tienes, bueno, pues un cost recovery, ¿no? Entonces eso, digamos, subsana en algunas partes el tema, o sea, atiende a ciertas inquietudes que pueden existir en otros contratos. Pero bueno, mi punto es que en la cláusula de cambio en ley prácticamente la detona un interés económico para el proyecto, ¿no? Puedes decir, oye, a lo mejor este cambio en ley no es benéfico para mí, para ti sí, o a lo mejor para las dos partes pudiera ser, a lo mejor en distinta medida, pero en beneficio del proyecto. Ese es el detonante de una cláusula como la que estamos implementando actualmente. Entonces, efectivamente atiende a un tema de racionalidad, efectivamente atiende o trata de atender un tema de industria y de un tema económico detrás del proyecto. Gracias. ¿Tenemos una pregunta, por favor? Es nada más sobre un comentario del doctor Enríquez. Mencionabas que, perdón, René Saldaña, GPA, mencionaba que se veías unos aspectos convenientes el tener el 10% de la participación de PEP. En términos generales, podrías mencionar sus alcances. Casi todo el mundo los vemos ya firmando con el 10%. Queremos saber tu óptica. Gracias. Sí, en realidad no tenemos opción, ¿no? O sea, hay cosas en la vida que pues, son así, ¿no? Es lo que hay, es como cuando llegas a tu casa de chiquito y pues hay sopa de cebolla y no te gusta, pues es lo que hay, ¿no? Entonces aquí lo que hay es que está el 10%, entonces yo como les decía en un principio con la presentación en Calgary, me tocó participar y hice 4 o 5 preguntas medio duras a los amigos de Pemex sobre ese tema, ¿no? Pues no nos gustaba. Y luego de haberlo vivido, y lo estamos empezando a experimentar ya en la relación, o sea, ya hay cash calls y PMI los honra, o sea, realmente están poniendo su parte del billete que les corresponde y tendrán su participación económica en el lado pues, de los ingresos del proyecto. Pero como decía, en realidad la importancia desde el punto de vista no es en sí financiera. O sea, yo creo que ni lo ven, o sea, ni las empresas. La verdad, de las cosas que
digo, depende del tipo de empresa, ¿no? Pero muchas de las empresas participantes que seguramente están representando ustedes, pues la verdad es que hay todos los elementos para hacer un buen financiamiento de proyecto o adquirir capital de trabajo de otra forma. O sea, el 10% no es que necesitemos el 10% para la operación, es la verdad, no es como que nadie, ni Pemex tiene que poner el 10%, no es realmente un tema financiero. El tema realmente es de valor agregado de un lado, y bueno, y esto obviamente lo puso Pemex, no es que nosotros, o sea, yo creo que nadie de los contratistas dijo, no, pues queremos que esté Pemex ahí como nuestro socio, ¿no? Lo puso desde luego Pemex, pero el punto es qué valor agregado se le puede ver de las dos partes, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos ver? Ya está la sopa de cebolla, nos vemos, pues, ¿te gusta o no te gustó? Échale queso, ¿no? A ver si te gusta. La forma de echarle queso a la sopa de cebolla, que es tener los cuates de PMI el 10%, es, desde el ángulo de Pemex, es muy importante para la adquisición del know-how. O sea, como surgió este tema, es para la adquisición de la experiencia en aspectos de la gerencia de este tipo de proyectos, de aspectos tecnológicos, etc. También aspectos que tal vez uno pudiera entender como medio de gran hermano, ¿no? Pues ahí tengo al cliente por ahí, de pronto pues acá pues tengo que estar con el hermanito compartiéndole mis datos, ¿no? Eso ya es de la habilidad que tenga cada uno de ustedes, amigos, en la negociación del contrato que ustedes van a elegir a partir de los formatos que permite o del formato que permite las bases del modelo de contrato, y que tanto, pues ahora sí que es una negociación privada, o sea, la negociación con los amigos del 10% es privada totalmente, con ciertos estándares, pero el resto responde a pues ahora sí que al músculo que quiere crecer cada uno, ¿no? Entonces pues ahí será de qué tanto se deje cada parte o qué tanto quiera contribuir cada parte a partir de ciertos parámetros. Pero para Pemex, a la pregunta, para Pemex creo que es importante desde el punto de vista de adquisición de know-how, de un cierto tipo de, no diría control indirecto, pero como de tener como observadito también desde otro ángulo al contratista, que no creo que necesariamente es malo. Y para el contratista, creo que es bueno tener una serie de temas, ¿no? Uno, que tu socio tenga la sensibilidad de lo que está pasando en la operación. Y no es para que el hermanito sea el 10%, yo lo veo como el hermanote, que es tu cliente, Pep, y el hermanito, que es el 10%, ¿no? Que es tu socio. No es para que no es para que tu hermanito vaya y le vaya a echar el chisme al cliente de que, oye, pues es que me están dejando trabajar, que el contratista, ¿no? Pero sí adquiere un nivel de sensibilidad suficiente para que si hay problemas serios en donde no está fluyendo la información, pues tal vez puede ayudar que tengas al hermanito en casa, ¿no? Entonces sí hay un valor agregado en cuanto a los obstáculos fundamentales a la operación, y repito, es un tema más de sensibilidad a la operación. Es una forma en la que el cliente se da cuenta a través del socio Pemex de que las cosas muchas veces no son fáciles, ¿no? Y la relación con un cliente tan grandote como Pemex es muy distinta, una relación mucho más de iguales con el vehículo de PMI, con las características tan propias de PMI, que lo hacen un socio mucho más llevadero, en el sentido de un socio mucho más privado, mucho más, como si estuvieras contratando con una empresa con la cual has tenido consorcios en 8 países del mundo. Entonces yo lo he aprendido a ver como un elemento positivo, primero porque está ahí, si no me tomo la sopa y ya no me gustó, ¿no? Mejor he aprendido como a echarle el quesito para que me guste más, y saber que la negociación con el hermanito es privada. Entonces acuérdense que no tienen por qué dejarse y tampoco por qué ser irracionales en su negociación con el hermanito, ¿no? Sino que es una negociación privada bajo ciertos estándares. Muy bien. Tenemos 1, 2, 3 preguntas, 4 preguntas.
Sí, Mario Barreiro de Baker Hughes. Me gustaría antes tocar un poquito el tema de la garantía corporativa, que creo que es un punto que es relevante para empresas internacionales. Ahorita decían que la empresa con la entidad legal que precalifica se utiliza otras entidades del grupo a nivel mundial con las cuales se acredita esta capacidad técnica. Esa sería quien tuviera que firmar esa garantía corporativa, que según entiendo está limitada al monto del programa mínimo de trabajo. Aún y cuando esté limitada, me gustaría dar un poquito en quién exactamente tendría que dar esa garantía corporativa, si es que al final tiene que ser la empresa matriz o esta con la que acreditaste tus capacidades o simplemente con la que precalificas. Es un punto que creo que no está muy claro. Bueno, pues lo que se ha comentado es que las garantías corporativas efectivamente es para que digamos, se pueda dar esa flexibilidad en cuanto a acreditar que ciertas capacidades están dando esa posibilidad. Eso es lo que se ha comentado. Lo que dicen las bases de licitación explican qué es garante y qué es la garantía, ¿no? Pues tiene aquí en la definición quién es el garante, quién tiene que firmar esa garantía corporativa. Entonces lo que dice es, significa la compañía relacionada de la compañía líder que emitirá la garantía corporativa al firma del contrato. Que entendía que únicamente podrá actuar como garante aquellas compañías relacionadas que cuentan con la capacidad financiera requerida en las bases de licitación. Asimismo, queda entendido que únicamente podrán actuar como garantes aquellas compañías relacionadas de la compañía líder que sea la empresa matriz en última instancia de la compañía líder o controlen a la compañía líder o sean controladas directamente por las compañías relacionadas que controlan a la compañía líder o sean controladas directamente por la empresa matriz en última instancia de la compañía líder. Es decir, es una definición indirecta, pero aquí lo que se pide es que pues en conclusiones con las especificaciones que establecen las propias bases es que es una compañía relacionada y es la que acredita las capacidades. Siguiente pregunta, por favor. ¿Sí quedó claro yo creo que vale la pena aclararlo? O sea, si vuelves a hacer el planteamiento, ¿qué parte no quedó clara? Nos dará mucho gusto responderla o tomar nota. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Carlos Terrazas, GC. Vimos que de los contratos maduros del sur, los contratos maduros que están ahorita en promoción del norte, hubo un avance del Consejo. Bien, eso quiere decir que esto es dinámico y que conforme vayan haciendo más contratos, va a haber más simplificación administrativa para ellos. Uno de los puntos o un ejemplo de simplificación que se podría llevar a cabo, no sé contractualmente y legalmente cuáles serían los ejes para ello, sería hacer un patrón de contratistas de los que ya aprobaron en una primera instancia y que fueron ya los que se quedaron para la pura oferta. Esos en la siguiente vuelta, en los siguientes proyectos de contratación, pues podrían simplificar ya la presentación de toda su documentación e incluso evitar muchos pasos que generan incluso gastos y que, claro, los nuevos contratistas sí deberían de entrar de vuelta con todos sus procedimientos que exige la convocatoria. Esa es una pregunta, ¿no? Que si está en miras de Pemex, llevar a cabo ese patrón de contratistas para llevar a cabo esa simplificación, o es legalmente necesario presentar toda la documentación siempre. Pues mira, en específico, la verdad, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que sí, Pemex ha traído desde hace muchos años el tema del registro de contratistas. Actualmente se ha puesto un gran esfuerzo en todo lo que se refiere a este tema. Incluso en la reestructura corporativa hay una subdirección de desarrollo de proveedores y están manejando un tema de registro de contratistas a efecto de
tener este registro de comenta y esta facilidad del mercado y cómo darle seguimiento a las acreditaciones, incluso y auditorías, etc. Yo creo que por ahí se puede estar atendiendo esa parte. No sé si para estos contratos se pudiera o se esté pensando llevar algún registro muy particular para estos contratos de exploración y producción. Lo voy a investigar. Tema, David, que comentabas a ti y a José Antonio, la pregunta es, en estas negociaciones privadas que hablamos del 10%, ¿cómo ha sido la negociación con Pemex? ¿Es como Pemex, como decías tú, el hermano chico o el grande? ¿Cómo ha sido eso? La segunda pregunta es, en la negociación, pero ya de los socios del proyecto, o sea, ya independientemente de Pemex, o sea, todas las compañías, ¿qué tanto interviene Pemex en esa parte o nada? O sea, serían esas dos preguntas. No sé si quedan claras. Sí, muchas gracias. A la primera, y realmente todo, digamos, deriva de las bases del formato. O sea, tu rango de negociación está ahí, pero dentro de ese rango hay muchísimo margen de maniobra, diría yo. El cómo ha ido la negociación, cómo fueron las negociaciones, ¿no? Obviamente no puedo tener temas confidenciales, pero lo que sí puedo hablar es como la experiencia de la negociación. Creo que fue muy afortunado, y bueno, porque no sé si hay por ahí Carlos todavía de Barrera, pero bueno, fue nuestra Norton Rose, Barrera fue nuestra contraparte como despacho, y creo que el haberlo asignado, o sea, la decisión del doctor Suárez Coppel fue asignar el proyecto del 10%, de los 10%, al equipo de Felipe Luna, ahora en PMI, que en su momento estaba en la subdirección de análisis económico. La capacidad del equipo de Felipe de ver el modelo de negocio, porque aquí creo que es bien importante al equipo al que les ha asignado el proyecto. Si hubiera sido un equipo con una perspectiva como muy tradicional, transaccional a la antigua, creo que, o sea, o habríamos tenido algún deal breaker por ahí, o la negociación habría sido absolutamente tortuosa. Nos llevó muchísimos días, ¿no? De encerrarnos todo el día, muchos días a negociar, y es que era un equipo de primer nivel en todos los sentidos, ¿no? Con un toque muy internacional por las características del contratista, con un nivel de sofisticación alto de los dos lados. Y ese tipo de cosas pues, implica un nivel de sofisticación en planeación fiscal, financiera, etcétera, alto, ¿no? Finalmente estamos hablando de contratos pues, de cierto volumen. O sea, tu pregunta fue bastante positivo. Una de las solicitudes es que, así en directo, y ya se lo ha hecho Sergio, es que desde luego participa el equipo de Sergio como, o sea, finalmente son los creadores de los bebés, ¿no? La unidad de Sergio ha creado estos bebés, entonces yo creo que el rol, y que de hecho el rol de consultor para el hermano chico y el hermano grande, toda la familia PMI, yo creo que es muy importante del equipo de Sergio. Y por otra parte, la comprensión del modelo de negocio, ¿no? Entonces, a tu pregunta no fue fácil, pero fue, creo que muy afortunado. Y nosotros quedamos contentos con el proyecto, y creo que del otro lado también los amigos de PMI se quedan contentos con el proyecto. Ha ido pues bastante bien, y creemos que va a ir bastante bien por el nivel de entendimiento que tuvimos, y creemos que va a marcar un poquito. La verdad es que tenemos una presión de los dos lados impresionante, o sea, no solamente de los clientes y los propios Pemex al ser el primer proyecto, sino de todo el mundo, ¿no? O sea, desde los medios de comunicación, todo el mundo tenía un nivel de presión impresionante. Y creo que no fue malo el ejercicio, ni mucho menos. El otro lado de tu pregunta, a la primera pregunta que fue positivo, en buena medida porque el equipo entendió el modelo de negocio y entendió que el contratista debe tener un nivel de libertad muy amplio y no pretendió ir más allá de las posibilidades o del rango de actuación que le daba el formato 4 y 4 bis y esas cosas.
el caso de Región Sur. Ahora, la segunda parte, cuál es la relación al interior del posible consorcio, etcétera, ya dependerá de la innovación de cada quien para estructurar los consorcios. Pero la verdad es que del otro lado no tiene por qué haber ninguna interacción si tú no la quieres. Es decir, tú puedes tener tu familia interna, tus 20 miembros del consorcio si quieres, y que esa empresa de propósito especial sea la que contrate en su momento con el vehículo del 10%, y no debe por qué enterarse, o sea, no tiene sentido pues de que se entere de la dimensión interna, son temas de familia. Entonces, y yo creo que es sano, además es sano, digamos que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Es mejor tú te pones de acuerdo con tu familia en el consorcio, y la relación con el vehículo debe ser a los temas del vehículo. Entonces, lamentablemente ya no tenemos tiempo para más preguntas, ya se nos agotó el tiempo para esta mesa. Vamos a cerrar con comentarios tanto de José Antonio, comentarios finales, por favor, de cada uno de los ponentes, y vamos a proceder a la entrega de ellos. Muchas gracias, Eduardo. Pues yo nada más acabaré diciendo que en esta primera dimensión, siguiendo un poco la conversación de David Enríquez, es muy interesante analizar el contrato. Es un contrato complejo, que sí yo concluyo que cumple con los requisitos internacionales de un contrato de esta naturaleza. Eventualmente podría ser perfeccionado como cualquier contrato, así lo veo. Y respecto a esta segunda dimensión de participación Pemex, PMI en particular, con el contratista, creo que da para mucho de qué hablar, ¿no? Todo lo que comentas, David, en cierta parte coincido, sin embargo creo que tiene varios enfoques y tiene varias aristas que a lo mejor no se pusieron sobre la mesa, pero que a lo mejor podrían ser discutidas en un futuro, ¿no? Y pues nada más agradecerles su tiempo, darnos la oportunidad de explicar algunas ideas, de darles a conocer algunas experiencias que hemos tenido al respecto, pasarles un poco el feeling que tenemos sobre estos contratos. Y a mí me hubiera gustado discutir un poco más la naturaleza del contrato, ¿no? Perdón por insistir, pero hubiera estado muy bien discutir pues, sus opiniones respecto a si es aleatorio, si es conmutativo, si es principal, si es accesorio, nominado, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que en futuras ocasiones se podrá dar la oportunidad de tener esa discusión. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Creo que es un ejercicio interesante, preguntas muy buenas. Creo que aquí el elemento, o sea, lo que nos toca a nosotros como abogados es tener una actitud robusta, por una parte, digamos, muy sólida y también innovadora, ¿no? Necesitamos encontrar mecanismos adecuados para cada cliente. Cada consorcio representa toda una oportunidad distinta, distintos niveles de sofisticación. Y creo que, digamos, hay tanto parte de la competencia, es decir, los participantes como del lado de Pemex como contratista y del vehículo de PMI como socio. Creo que el nivel de debate, o sea, yo lo que percibo en los últimos años es que el nivel de debate en exploración y producción ha aumentado sustancialmente, y creo que eso es sano en sí mismo, ¿no? Y en buena medida creo que, o sea, uno de los motores de aumentar el nivel de debate ha sido Sergio y su equipo. Entonces, una felicitación y bueno, pues mucha suerte en la ronda 2 y en la siguiente ronda, pues, que gane el mejor. Muchas gracias,